mundo viviendo en oscuridad ha visto la gran historia de cómo llegó la luz. Esa luz descendió, contando la historia desde la creación de todas las cosas. La historia que desde entonces transforma y cambia vidas. Jesús ha nacido. La historia que lo cambia todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última parte de la historia que lo cambia todo. Hemos venido hablando de 3 mujeres y hoy es la cuarta. Hoy la historia es la historia que cambia todo, de lo cotidiano, y lo cotidiano va a ser tener un hijo, a lo extraordinario, que ese hijo sea el Salvador, que cambió la historia de la humanidad. Y ponle ahí como la cereza del pastel y que además quedaste embarazada siendo virgen. Ya ustedes saben de quién estoy hablando, de la Virgen María. Y María descubre, como nosotros mismos podemos descubrir hoy, que para Dios no hay nada imposible. Estas 3 mujeres que hemos hablado y de la cuarta que vamos a hablar hoy nos ayudan a entender algo que hemos hablado durante toda la serie. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y este asunto de María siempre ha sido un poco un asunto de tensión, especialmente entre católicos y cristianos evangélicos, que si creemos, que si no creemos en la Virgen, que cómo creemos, y han preguntado, y te puedes estar preguntando, ¿crees en la Virgen, Tuto? ¿Tú crees en la Virgen? Pues claro que creo en la Virgen. Es un personaje fundamental de la Biblia, como tantos otros personajes fundamentales que hay en la Biblia. Pero sabes, no solamente creo en la Virgen, sino definitivamente estoy convencido que la historia de la Virgen María tiene mucho que decirnos hoy a nosotros mismos, a ti, allí donde tú estás. Dicho esto, María, el hecho de que María tenga esta historia, tiene de alguna manera es una explicación de la existencia de las otras 3 mujeres de las que hemos hablado. Y si tú no has visto cuando hablamos de Tamar, cuando hablamos de Rahab y cuando hablamos de Ruth, tú lo puedes ver ahí donde tú estás viendo en el mismo canal, en los 3 mensajes anteriores, ahí estamos hablando de estas 3 mujeres. Estas 3 mujeres aparecen y para muchos es la explicación de por qué estas 3 mujeres aparecen, para que la existencia de María y la historia de María, para los que leían eso por primera vez y aún para nosotros mismos, tenga muchísimo sentido. Estas 3 mujeres, ahora estas 4 mujeres de las que, con las que completamos hoy con María, nos van a mostrar que esas historias complicadas, peligrosas, de rechazo, aún de peligro de vida, en la genealogía de Jesús, nos muestran primero eso, que Dios puede escribir derecho en renglones torcidos, que para Dios no hay nada imposible, que no importa tu historia, Jesús vino a cambiar la historia. La Navidad es la historia que cambió la historia de la humanidad y eso es lo que celebramos. Pero miremos acá un poco de esto que les estoy hablando de la genealogía. Para los judíos era absolutamente importante, no solamente en términos de saber de quién era hijo de quién o ese tipo de cosas, sino que habían unas promesas del Antiguo Testamento que el Mesías tenía que cumplir, y Mesías y Cristo como el Mesías, o Jesús como el Mesías, pues las tenía que cumplir. Y por eso era tan importante la genealogía, pero también está este detalle de estas mujeres con situaciones bien complicadas, que lo pueden ver, como les digo, en los mensajes que ya están ahí en nuestro canal de YouTube. Esos mensajes, esas mujeres, esas situaciones nos muestran a un Dios que transforma la historia, transformó la historia de estas mujeres a través
de intervenir en la historia de la humanidad y puede transformar tu historia, puede transformar mi historia. No importa lo que haya pasado, pero Dios puede escribir derecho en renglones torcidos. Entonces miremos esta genealogía, está en el Evangelio de Mateo, uno de los biógrafos de Jesús. Hay 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los conocemos como los evangelios, pero básicamente son eso, biógrafos de Jesús, de la historia de cuando Jesús estuvo acá en la tierra. Y dice aquí en Mateo, ahí en el primer capítulo, hablando de la genealogía, y comenzamos, no vamos a ver toda, desde el principio hasta Jesús, pero vamos a ver estos personajes centrales, especialmente lo que tiene que ver con el rey David, con quién fue el rey David y de dónde aparece el rey David. Dice esto: Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Farés y de Sera, cuya madre fue Tamar, una de las que ya hablamos. Fares fue padre de Hezrón. De pasadita, si quieren ponerle un nombre a sus hijos bien especial, acá hay varias sugerencias. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. ¿Se dan cuenta? Acá aparecen estas 3 mujeres. Antes del rey David, el rey David fue un personaje súper central en la historia del pueblo judío y de ahí tenía que venir el Mesías. Por eso era tan importante esta genealogía. Pero está el detalle, como ustedes ya se dieron cuenta, que solamente estas 3 mujeres se nombran. Y ahora ya, cuando ya es el turno, pues generaciones más adelante, de cuando Jesús nace, miren lo que dice ya en estos últimos par de generaciones. Dice, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esto todo está ahí en el primer capítulo de Mateo. Saben, desde el principio, algo que descubrimos es que iba a ser tan complicada la historia de María que era necesario mostrar que no era la primera vez, que otras mujeres habían pasado por cosas más complicadas y que el Mesías venía de esa genealogía. Que Dios, no era la primera vez que Dios hacía algo que parecía sin sentido, solo para demostrar que para Él no hay nada imposible, que definitivamente Él puede transformar la historia. Y claramente no sería la excepción con María. Con lo que le va a suceder a María, la mayoría de nosotros tenemos alguna idea o mucha idea de lo que sucedió a María. Pero ¿por qué no leemos? ¿Qué fue lo que le sucedió a María? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de estos primeros momentos de cuando María se entera que va a ser la madre humana del Salvador de la humanidad, del hombre que va a transformar la historia de la Navidad? O sea, estamos en el año 2022 después de que Cristo nació, ¿verdad? Entonces dice esto, dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Y miren lo importante de la genealogía. José, descendiente de David, la virgen se llamaba María. Ahora vamos a estar en el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo, hablando de la historia de María. Una cosa que podemos empezar a darnos cuenta es, ¿sabes qué? Como lo que acabamos de leer, Dios inicia las cosas. No andes creyendo que a ti fue al primero que se te ocurrió, la primera que se te ocurrió, algo antes que a Dios. Dios es el que inicia las cosas. Pero por el otro lado también en este dato que les dije, la importancia de que José fuera descendiente de David, José y María, porque para el anuncio de lo que vendría, de quién iba a ser ese hijo que iba a tener María, era absolutamente central. Sigue diciendo en este relato de cuando el ángel se acerca a María y le dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Seguimos, como les digo, en el Evangelio de Lucas. Y dice, o una pregunta que nosotros podemos levantar es, ¿por qué María recibió el favor de Dios? ¿Por qué esta niña se supone al menos unos 14 años, o por mucho unos 14 años, que esperaba que Dios actuara en su nación y que conocía a Dios, por qué ella fue escogida? Y dicen esto en el Cántico de María, más adelante también hay en Lucas, dice esto, es un poco largo, pero me interesa mucho que lo podamos leer, y dice, entonces dijo María, mi alma
glorifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora, dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en la ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Esto es lo que estaba en el corazón de María, lo que ella sabía y esa relación que ella tenía con Dios. Y de acá podemos sacar solamente unos elementos, que la idea no es, podríamos quedarnos acá todo el tiempo, pero mira estos elementos tan interesantes de alguien que Dios escoge, ¿en qué anda? Lo primero que podemos ver es alguien que Dios escoge, es alguien que glorifica a Dios, que está atento a agradar a Dios con su vida. Se considera siervo de Dios. Su dicha o su gozo descansa en el hecho de obedecer al Señor. El temor a Dios, eso es saber quién es Dios, es su modelo de vida. Conoce en su vida y en la historia el poder y la misericordia de Dios. Es una persona que sabe que Dios cumple sus promesas a su debido tiempo. Eso era lo que estaba en el corazón de María. Eso era lo que María era en su corazón y nosotros podemos aprender de eso. Pero ¿qué sigue diciendo el relato acá? ¿Qué sigue diciendo Lucas? Dice, ante estas palabras María, obviamente, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. De decir, oh tú favorecida del Señor. ¿Qué significa eso? Porque, pues, o sea, por mucho que tú estés cercano a Dios y siguiendo a Dios y queriendo que Dios te use, no es normal que un ángel se te aparezca y que te diga lo que le estaba diciendo a María. Si tú, oh favorecida. Y lo que el ángel sigue diciendo, pues yo sé que eso es lo que uno normalmente dice, pero creo que esto puede producir aún más temor de lo que puede ayudar a calmar. Porque miren, el ángel le dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. ¿Qué fue lo que le dijo? Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Es como el ángel le dice, oye, tengo que decirte algo, pero no te asustes. Cuando a ti te dicen, oye, tengo que hablar contigo, pero por favor no te asustes, que es lo primero que pasa, pues te asustas, ¿cierto? Cuando el ángel le dice, no te asustes, es lo primero que uno sucede es, pues me asusto. ¿Por qué? ¿Por qué me están diciendo que no me asuste? Porque algo que me va a asustar. Y aunque suene contradictorio, el no te asustes está relacionado con la idea de Dios te ha concedido a ti su favor. Y una cosa que tenemos que pensar acá, porque a veces lo vemos muy románticamente, ¿no? Pero definitivamente los encargos de Dios para ti sí son un honor, pero son tareas y muchas veces son tareas que van a poner peso sobre los hombros. Cuando Dios nos llama, qué honor que Dios nos esté llamando, qué honor que Dios nos esté escogiendo para algo, qué honor que Dios tenga una tarea para nosotros. Pero cuando Dios llama, pone una tarea, pone peso sobre nuestros hombros y básicamente tiene que ver mucho con nuestra unión con Dios, pero al mismo tiempo también va a poner a prueba nuestra unión con Dios. El ángel le sigue diciendo y ahora le va a describir quién es ese hijo que va a nacer. El ángel le dice ahora, él, este hijo, será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre su pueblo, sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Y uno dice, wow, qué maravilla, Señor, y pues uno piensa, ¿y cómo le vas a dar el trono? Y cómo no sé qué, pero María estaba preocupada por algo muy humano. María le responde al ángel, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. O sea, ella el asunto era,
bueno, muy bonito todo lo que le va a suceder a mi hijo, pero yo cómo voy a tener un hijo si yo soy virgen. La logística ahora se vuelve importante. Hasta ahora, pues un ángel me va a dar un hijo, eso era algo relativamente normal, pues si soy una mujer voy a tener un hijo y que ese hijo será maravilloso, pero María estaba realmente preocupada, era por cómo ella iba a quedar embarazada. Obviamente todavía no se estaba preocupando cómo todo eso que el ángel decía que va a ser su hijo iba a suceder. Y miren lo que sigue diciendo. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y pues eso ya nosotros obviamente lo sabemos, ha sido parte de nuestra historia. ¿Quién es el Hijo de María? ¿Quién es Jesús? Pero acá también estamos hablando mucho de cómo fue la parte que vivió esta persona, esta jovencita, esta niña de unos 14 años que le están dando semejante anuncio de que ella va a ser la madre de Jesús. Y por eso tiene tanto sentido que al fin y al cabo una de las preocupaciones grandes de ella era cómo voy a quedar embarazada. Y el ángel se lo expresa a María para que ella pueda darse cuenta de lo que Dios está haciendo. Y se lo expresa de esta manera que de pronto lo que ayuda es a conectar el hecho central de lo que estamos hablando hoy. Para Dios no hay nada imposible. Y el ángel le sigue diciendo, ¿sabes qué? También tu parienta Elizabeth, era como una prima, va a tener un hijo en su vejez. Este hijo es Juan el Bautista, que después se van a encontrar con Jesús. Dice, va a tener un hijo en su vejez, perdón. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. Sí, como diciendo, ¿a ti te parece increíble lo que te va a pasar a ti? Pues mira lo increíble que le va a pasar que le está pasando a Elizabeth. Y ella ya tiene más meses de embarazo, tiene 6 meses de embarazo. De hecho, María, como esperando a ver cómo va a hacer esto, dice el relato después, si ustedes lo pueden leer ahí en Lucas, que María sale a visitar a Elizabeth. Y sabes por qué María, sabes por qué María, pero también sabes por qué Pepe, sabes por qué Sandra, sabes por qué Tuto, sabes por qué Fernando, sabes por qué Andrea, sabes por qué eso puede pasar realmente en la vida de cada uno de nosotros. Y esto se lo dice el ángel a María. ¿Sabes por qué, María? ¿Sabes por qué esto puede suceder? Porque para Dios no hay nada imposible. Nada, así con mayúsculas y letra grande, nada. ¿Sabes por qué puedes vivir una buena vida? ¿Sabes por qué puedes amar a los que son difíciles de amar? ¿Sabes por qué puedes servir a Dios allí donde tú trabajas, allí donde tú estudias? ¿Sabes por qué puedes ser un buen papá, una buena mamá, un buen hermano, una buena hermana, un buen hijo, una buena hija? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué puedes asumir la tarea que Dios ha encargado en tu vida? Esa tarea que seguramente requiere riesgo, trabajo, sacrificio, disciplina. ¿Sabes por qué puedes ser generoso, generosa? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay absolutamente nada imposible. Poner en la genealogía del influenciador más grande del Salvador de la humanidad a 4 mujeres que no encajaban para nada en el perfil de la familia del Mesías, que seguramente iban a ser despreciadas por su situación o su nacionalidad. Le da hijos a la que es estéril, le da hijos a una virgen, le da vida a los muertos, le da propósito al fracasado, le da amor al que tiene roto el corazón, le da perdón al que está herido, le da empatía al sensible. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué eso puede suceder? Y el ángel le vuelve a repetir a María, porque para Dios no hay nada imposible. Y eso es algo que te está diciendo Dios a ti en este momento. Para Él no hay nada imposible. Él está haciendo una cantidad de cosas de las que nosotros no nos damos cuenta. Él no se ha quedado quieto. Pero ante esta realidad,
ante el ángel le dice, María, vas a tener un hijo, este hijo va a ser el rey, su reinado no tendrá fin, lo van a llamar el Salvador de la humanidad, va a ser el Mesías, y María pues hace la pregunta, ¿y cómo va a suceder esto? Yo no estoy casada, mira, el Espíritu Santo lo va a hacer, y de hecho ya lo hizo, tu prima Elizabeth ya está embarazada, en su vejez la que era estéril va a estar embarazada. Y María, ante la realidad de ese anuncio en su vida en ese momento y en la cultura en la que estaba, ante la realidad de que podría ser apedreada o quemada, como casi le pasa a Tamar, asesinada, como casi le pasa a Rahab, rechazada, excluida y aún con hambre hasta la muerte, como casi le pasa a Ruth, María le contesta esto al Señor: no creo, Señor, te has equivocado, ese no es mi camino, no es el camino para mí, ni para la humanidad. ¿Por qué no lo tratas de hacer con alguien que sea rica o famosa, de influencia, con mucho conocimiento, alguien poderoso del Imperio Romano? Yo no soy la persona. Gracias por pensar en mí, Señor, gracias por pensar en mí, pero no, gracias. Tú sabes que eso no le contestó María, no. María, esa niña, esa pequeña niña, que no podía ver nada bueno por venir en su situación, humanamente hablando, responde como tú y yo deberíamos responder cuando Dios pone enfrente de nosotros, sobre nosotros, una tarea que pensamos que es imposible. Y María responde, lo que nos encanta a todos, puede ser una de las frases más conocidas en el ámbito de iglesia durante los últimos 2000 años. Dice, acá tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho, que Él haga conmigo como has dicho. La historia de estas 4 mujeres fue la base del acontecimiento de la historia que cambió la historia de la humanidad y que sucedió, esa historia sucedió para que tu historia, mi historia, fueran diferentes. Ahora la pregunta que podemos hacer acá es, ¿cómo le vas a contestar a Dios cuando te pregunte si puede intervenir en tu propia historia, en lo que Él quiere hacer en tu vida? Porque sabes que Él te ama como eres, pero porque te ama, no te va a dejar como eres. ¿Cómo vas a contestar al Señor? Tienes la oportunidad en este momento de decirle, sí, Señor, yo abro mi corazón, abro mi vida para que intervengas en mi historia. Yo sé que puede ser difícil, yo sé que puede aún ser riesgoso, de pronto no para mi vida, en algunos casos sí, pero para mi posición, para mi tranquilidad, para mi comodidad, para mis relaciones, puede ser peligroso. Pero ¿sabes? Aquí estoy, que se haga en mí como tú quieres que se haga en mí. Les pido que cierren allí sus ojos, que si están haciendo algo, se concentren un poco en este momento acá, cierren sus ojos, vamos a orar juntos, voy a dar la oportunidad para que tú puedas expresarle a Dios lo que le quieras expresar en este momento también. Unos 10 segundos de silencio ahí para que tú puedas decirle al Señor lo que quieras decirle, puedas decirle al Señor que abres tu corazón, que abres tu vida, que le pides, que le permites que Él entre y haga la obra que Él tiene que hacer en tu vida y en tu corazón. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la historia de estas 4 mujeres, que fue la preparación para la historia que cambió la humanidad a través de la Navidad. Y gracias porque a través de la historia de estas 4 mujeres, a través de la historia de la Navidad, lo que nos estás diciendo es que no hay nada imposible para ti, que tú puedes cambiar nuestra historia, Señor, y yo te pido que hoy lo hagas en mi vida y en las personas que están escuchando y viendo este mensaje. Señor, necesitamos que tú transformes nuestra vida y este final de año en donde estamos celebrando que Jesús vino a demostrarnos que no hay nada imposible, que Jesús vino a decir que Él interviene en la historia para cambiarla, que sea también la oportunidad para que nosotros realmente te podamos decir y empecemos a caminar en una realidad en donde estamos convencidos que para ti no hay nada imposible y que tú puedes cambiar nuestra historia. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder para cambiar mi historia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.